Experimentos científicos olvidados que hoy serían ilegales. La historia de la ciencia está plagada de descubrimientos asombrosos que han cambiado nuestra forma de entender el mundo. Desde la medicina hasta la tecnología, el progreso humano ha estado impulsado por la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, no todo avance ha venido sin un precio. Detrás de algunas de las mayores revoluciones científicas, se ocultan relatos oscuros, experimentos que traspasaron los límites de la ética y dejaron cicatrices imborrables en sus víctimas. A lo largo de los siglos, científicos, gobiernos y organizaciones han llevado a cabo investigaciones que hoy serían impensables, vulnerando los derechos humanos en nombre del progreso. En muchos casos, las víctimas jamás supieron lo que estaba ocurriendo hasta que fue demasiado tarde. Algunas de estas prácticas han sido condenadas por la historia, mientras que otras se han perdido en el olvido, sus secretos sepultados por quienes prefirieron silenciarlos. Pero, ¿qué pasaría si algunos de estos experimentos aún estuvieran ocurriendo en la clandestinidad? ¿Cuántos de estos horrores siguen esperando ser descubiertos? En este artículo, exploraremos algunos de los experimentos científicos más atroces, detallando no solo sus métodos, sino también sus consecuencias a largo plazo y el impacto que tuvieron en investigaciones futuras. Estas historias nos recuerdan que el conocimiento tiene un precio y que, a veces, la curiosidad humana puede convertirse en el peor de los peligros. Acompáñanos en este viaje a través de la historia prohibida de la ciencia. El experimento de la prisión de Stanford. El psicólogo Philip Zimbardo diseñó un estudio para analizar el comportamiento humano en un ambiente carcelario simulado. Dividió a los participantes en guardias y prisioneros y estableció reglas mínimas para la interacción entre ellos. En menos de 48 horas, la situación comenzó a salirse de control. Los guardias asumieron roles sádicos, humillando y torturando psicológicamente a los prisioneros, quienes mostraban signos de trauma severo y sumisión extrema. Algunos prisioneros sufrieron colapsos emocionales y uno tuvo que ser retirado del experimento. Los participantes fueron reclutados por medio de anuncios en los diarios y la oferta de una paga de $15 diarios por participar en la simulación de una prisión. De los 70 candidatos que respondieron al anuncio, Zimbardo y su equipo seleccionaron a los 24 que estimaron más saludables y estables psicológicamente, según la evaluación psicológica realizada a los candidatos previamente. Los participantes eran predominantemente blancos, jóvenes y de clase media. Todos eran estudiantes universitarios. La cárcel ficticia se instaló en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, que fue acondicionado para parecer una cárcel real. Un investigador asistente sería el alcaide y Zimbardo el superintendente. Tras un primer día relativamente anodino, el segundo día se desató un motín. Los guardias se prestaron como voluntarios para hacer horas extras y disolver la revuelta, atacando a los prisioneros con extintores sin la supervisión directa del equipo investigador. A partir de ese momento, los guardias trataron de dividir a los prisioneros y enfrentarlos, situándolos en bloques de celdas, buenos y malos, para hacerles creer que había informantes entre ellos. Esta treta fue muy efectiva, pues no se volvieron a producir rebeliones a gran escala. De acuerdo con los consejeros de Zimbardo, esta táctica había sido empleada con éxito también en prisiones reales estadounidenses. El estudio, que debía durar 2 semanas, fue cancelado en solo 6 días debido a la brutalidad de la situación. A pesar de sus implicaciones sobre el poder y la obediencia, este experimento fue duramente criticado por su falta de ética y el daño causado a los participantes. Su impacto fue tal que, desde entonces, los estudios psicológicos en condiciones extremas han sido estrictamente regulados. Este estudio demostró cómo las circunstancias pueden transformar a las personas en opresores o víctimas, pero también es un recordatorio de los peligros de otorgar poder sin control. Los experimentos de la Unidad 73. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés llevó a cabo experimentos de guerra biológica en civiles chinos y prisioneros de guerra. La Unidad 731, bajo el mando del general Shirishige, realizó pruebas que incluyeron vivisecciones sin anestesia, exposición deliberada a enfermedades mortales como la peste bubónica, congelamiento de extremidades y amputaciones sin tratamiento posterior. Se convirtió en un equivalente aproximado del SS alemán. Promovió la creencia en la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje
investigación, sabotaje político e infiltración en las líneas enemigas. Estuvo ligada con la policía militar y ordinaria, servicio de inteligencia, y partidos nacionalistas regionales de Manchukuo, además de un destacamento del servicio secreto japonés en la región. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos del Escuadrón 731. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el Programa de Armamento Bioquímico de la Unidad 731 resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. Uno de los casos más aterradores fue el de una madre y su hijo que fueron expuestos a diferentes cepas de virus para estudiar la progresión de las enfermedades. Los científicos monitorearon cómo el cuerpo de la madre se deterioraba mientras aún intentaba cuidar de su hijo. Tras la guerra, muchos de los responsables de estos crímenes no fueron juzgados, ya que Estados Unidos otorgó inmunidad a cambio de los datos obtenidos en estos experimentos. La cápsula de privación sensorial. ¿Qué sucede cuando una mente humana es privada de toda estimulación? En los años 50, Donald Ebb, psicólogo de la Universidad McGill en Canadá, quiso estudiar los efectos de la privación sensorial prolongada en el cerebro humano. Reclutó a estudiantes voluntarios y los colocó en pequeñas cápsulas aisladas. Estas habitaciones carecían de luz y sonido, y los participantes usaban guantes y gafas opacas para reducir aún más la estimulación. Tras solo unas horas, los sujetos comenzaron a experimentar ansiedad y una sensación de desorientación. Luego de 24 horas, muchos comenzaron a alucinar, viendo figuras extrañas y escuchando voces. Al tercer día, algunos mostraban signos de paranoia extrema y se retiraron del estudio. Las secuelas psicológicas en algunos participantes duraron semanas o meses. Este experimento inspiró técnicas de tortura modernas y fue utilizado por agencias gubernamentales para investigar formas de manipular la mente. Hoy en día, este tipo de aislamiento es considerado inhumano y se prohibió en casi todo el mundo. El proyecto MKUltra. La CIA llevó a cabo experimentos secretos de control mental utilizando LSD, hipnosis y tortura psicológica en individuos sin su consentimiento. El programa buscaba desarrollar métodos para manipular la mente humana y utilizar estas técnicas en espionaje y guerra psicológica. Entre las víctimas se encontraban soldados, ciudadanos comunes y hasta pacientes psiquiátricos. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental, y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA asignó $25 millones para experimentos psiquiátricos en seres humanos. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones y científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Establecieron lo que llamaban casas de seguridad, donde prostitutas llevaban hombres a los que, sin advertirles, les daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Esas fiestas se llamaban pruebas de ácido y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos unos años más tarde. Pero algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allan Memorial Institute en Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después, y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MKUltra sigue vigente. Uno de los sujetos más famosos fue Frank Olson, un científico que trabajaba en el proyecto y que, tras ser expuesto a LSD sin su conocimiento, desarrolló paranoia extrema. Pocos días después, cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York en circunstancias sospechosas. Su muerte fue oficialmente catalogada como un suicidio, pero investigaciones posteriores sugieren que pudo haber sido un asesinato para silenciarlo. El experimento de Monster Study. En un intento por comprender la tartamudez, los investigadores Wendell Johnson y Mary Tudor sometieron a huérfanos a abusos psicológicos, reforzando errores en el habla para inducir problemas del lenguaje. Los niños fueron divididos en dos grupos,
Uno recibió refuerzo positivo por su manera de hablar, mientras que al otro se le criticó y castigó constantemente. Al primer grupo se les premiaría con halagos y refuerzo positivo de su evolución y fluidez en el habla. Al segundo grupo, el de niños sin problemas, se les criticaría y subrayaría constantemente su torpeza a la hora de comunicarse, menospreciando su nivel y repitiendo una y otra vez que eran tartamudos. No había instrucción, eran simplemente sesiones de charla y de control. El nivel, la fluidez y la capacidad de comunicarse del segundo grupo antes de iniciarse el experimento era normal. Los niños no sabían nada del experimento. Los niños del segundo grupo empezaron a desarrollar problemas en el habla conforme el doctor iba incidiendo en su torpeza. No había condicionantes fisiológicos que indicaran problemas innatos en estos niños, era la autoestima lo que estaba minando sus capacidades y la que provocaría consecuencias para el resto de la vida de estos niños en fase de aprendizaje. El experimento duraría 5 meses, de enero hasta finales de mayo de 1939. Durante ese tiempo el doctor y su ayudante interrumpirían constantemente a los niños del segundo grupo. Apenas te entiendo, repite, hablas mal, así no llegarás a ninguna parte, tienes que hacer cualquier cosa para evitar la tartamudez. Mientras que las frases de aliento del grupo con problemas eran siempre positivas, cada día hablas mejor, conseguirás hablar mejor que tus compañeros. Muchos de los niños afectados sufrieron traumas de por vida, desarrollando problemas de comunicación severos y una autoestima destrozada. Este experimento jamás habría sido aprobado hoy en día, y su impacto llevó a regulaciones más estrictas en estudios psicológicos con menores. El experimento de Tuskegee. Este experimento generó mucha controversia y provocó cambios en la protección legal de los pacientes en los estudios clínicos. Los sujetos utilizados en este experimento no habían dado su consentimiento informado, no habían sido debidamente notificados de su diagnóstico y fueron engañados al decirles que tenían mala sangre, un término local para referirse a enfermedades que incluían la sífilis, la anemia y la fatiga. Les dijeron que si participaban en el estudio recibirían tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento. En 1932, cuando empezó el estudio, los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos, peligrosos y de efectividad cuestionable. Parte de la intención del estudio era determinar si los beneficios del tratamiento compensaban su toxicidad y reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar tratamientos adecuados a cada una de ellas. Los médicos reclutaron a 600 varones negros. De los 600, 399 estaban infectados con sífilis antes de comenzar el estudio, para estudiar el progreso de la enfermedad durante los 40 años siguientes. Para establecer comparaciones, también se estudió un grupo de control de 201 varones sanos. En 1947, la penicilina se había convertido en el principal tratamiento para la sífilis. Antes de este descubrimiento, la sífilis frecuentemente conducía a una enfermedad crónica, dolorosa y con fallo multiorgánico. En vez de tratar a los sujetos del estudio con penicilina y concluirlo o establecer un grupo control para estudiar el fármaco, los científicos del experimento Tuskegee ocultaron la información sobre la penicilina para continuar estudiando cómo la enfermedad se diseminaba y acababa provocando la muerte. También se advirtió a los sujetos que evitaran el tratamiento con penicilina, que ya estaba siendo utilizada con otros enfermos del lugar. El estudio continuó hasta 1972 cuando una filtración a la prensa causó su fin. Para entonces, de los 399 participantes 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas. Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. El experimento de aversión terapia en homosexuales. Se sometió a personas homosexuales a descargas eléctricas, terapia de choque y drogas que inducían vómitos para curarlas de su orientación sexual. Estos tratamientos inhumanos llevaron a severos traumas y suicidios. El psicólogo Martin E. P. Seligman realizó un polémico informe del uso de la terapia de aversión para tratar de cambiar la orientación sexual de los varones homosexuales. En una serie de experimentos realizados en 1966 el proceso pareció inicialmente funcionar, con un 50% de los hombres sometidos a la terapia que dejaron de poner en práctica sus impulsos homosexuales.
Estos resultados llevaron a afirmar a Seligman calificar el estudio como un éxito. Aunque el propio Seligman apuntó que las investigaciones posterior demostraron que la mayoría de los hombres que habían sido sometidos a terapia de aversión y habían dejado de practicar relaciones homosexuales en realidad eran bisexuales, y que entre los hombres exclusivamente homosexuales la terapia había sido mucho menos efectiva. El Consejo General de la Psicología de España considera esta actividad para curar la homosexualidad como una pseudoterapia anticientífica y peligrosa, porque suele derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio. La ley española la califica directamente de criminal e ilegal. Proyecto 4.1. En 1954, las autoridades militares estadounidenses realizaron un ensayo nuclear, 67 bombas de hidrógeno detonadas en las Islas Marshall en el Océano Pacífico, conocido como Bravo, 1000 veces más destructiva que las detonadas en Hiroshima o Nagasaki. Tiempo después se inició un estudio médico en los habitantes de la isla que se mantuvo en secreto. Así nació el experimento 4.1, donde el propósito era evaluar el nivel de daño provocado por la radiación en las personas expuestas a esta, darles tratamiento médico y conducir un estudio científico sobre las consecuencias fisiológicas de la radiación. Existen cientos de testimonios desgarradores sobre las consecuencias en la salud que la radiación trajo consigo en los habitantes de la isla Marshall. Después de la primera década, la cantidad de niños con cáncer de tiroides creció significativamente por encima de los índices normales. En 1974, casi un tercio de los isleños habían desarrollado tumores. Los efectos de radioactividad siguen presentes hasta hoy en día, transmitidos por generaciones, y los daños a largo plazo del medio que los rodea. El experimento de Little Albert. El experimento del pequeño Albert es una demostración empírica del procedimiento de condicionamiento clásico realizada por John B. Watson y su colaboradora Rosalie Reiner, en la Universidad Johns Hopkins. Se seleccionó a un niño sano de 9 meses, Albert, para el experimento. Se le examinó para determinar si existía en él un miedo previo a los objetos que se le iban a presentar, animales con pelo, examen que fue negativo. Si se identificó un miedo a los sonidos fuertes, como el producido al golpear una lámina metálica con un martillo fuertemente. El experimento se inició cuando Albert tenía 11 meses y 3 días. El diseño era presentarle al pequeño Albert una rata blanca y al mismo tiempo un ruido fuerte, golpeando una barra detrás de la cabeza del niño. Después de varios ensayos, el niño sollozó ante la presencia de una rata, y luego mostró generalización del estímulo ante bloques, un perro, lana, un abrigo, etc. No llegó a implementarse una segunda fase del experimento, que consistiría en estudiar la forma de quitar el miedo condicionado. Algunas versiones atribuyen esta interrupción a que la madre, una nodriza que trabajaba en el hogar para niños inválidos Harriet Lane y también en la Pips Clinic dependiente de la Universidad Johns Hopkins, que era en donde Watson llevaba a cabo sus experimentos, retiró al niño de la serie de experimentos. Otras señalan que Watson sabía de cuánto tiempo dispondría desde el comienzo, con lo cual no se explica la falta de previsión. De acuerdo con algunos libros, la madre de Albert trabajó en el mismo edificio que Watson y no sabía que los test estaban siendo conducidos. Cuando se enteró, se llevó a Albert y se mudaron, sin decirle a nadie a dónde se iban. Un reporte de 2009, sin embargo, cuestiona eso. El reporte original había declarado que la madre del bebé era una ama de crianza del hospital, quien pudo haberse sentido coaccionada, sin poder rechazar la solicitud de que su bebé fuera usado en el experimento de Watson. Es importante señalar que el experimento del pequeño Albert no se podría realizar hoy en día en psicología por considerarlo contrario a la ética de la experimentación científica. Estos experimentos muestran lo que sucede cuando la ambición científica no tiene límites éticos. Pero, ¿realmente quedaron en el pasado? Tal vez, en este mismo momento, en algún laboratorio clandestino, alguien está siendo sometido a pruebas inhumanas sin su consentimiento. ¿Cuándo lo sabremos? Quizá la verdadera pregunta no sea si estos experimentos siguen existiendo, sino cuán cerca estamos de ser las próximas víctimas.